Bueno, nosotros vamos a seguir analizando el daño que provocan estos residuos en nuestro mar y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Cardona, presidente de Ecomey, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Dónde radica el principal problema de que todos estos plásticos y residuos terminen en la playa? Pues sí, al final se trata de un problema grandísimo, ¿no? Las llamadas basuras marinas, que no dejan de ser otra cosa que materiales sólidos que terminan en el océano de forma directa o indirecta y a través de vías terrestres o marítimas. ¿Y por qué estas basuras marinas pues acaban en el océano? Pues principalmente por una mala gestión de los residuos que generamos, que desgraciadamente no reciben un tratamiento adecuado y acaban pues donde no deben, en este caso en el océano. También por este modelo consumista productivo centrado en la cultura de usar y tirar, que al final pues todo acaba donde no debe, y también por malas prácticas o prácticas ilegales como las que veíamos anteriormente, donde gente pues deposita residuos pues en el océano, perjudicándolo gravemente, por supuesto. Aquí tenemos una muestra en la mesa de algunos de esos residuos que podemos encontrar en el mar. Vamos a ir analizándolos poco a poco. Vamos a comenzar con los microplásticos y aquí, por ejemplo, tenemos una muestra real que nos ha cedido el Instituto Politécnico de Las Palmas de esos microplásticos que podemos encontrar, por ejemplo, en nuestras playas. Si se fijan un poco, aquí podemos ver un taco de obra de plástico, también podemos ver incluso hasta una boquilla de un cigarrillo y otros microplásticos que no podemos identificar, pero esto es lo que encontramos, bueno, pues cuando vamos a nuestras costas a pasar un buen día y también tenemos que tropezarnos con este tipo de cosas. ¿Cómo contaminan esos espacios naturales, Víctor? Sí, pues de una manera muy grande, porque como dices, son fragmentos muy pequeños de plástico que apenas se ven, pasan desapercibidos, pero sin embargo contaminan muchísimo. Al final el plástico, por esa degradación, se acaba descomponiendo en esos microplásticos y acaban contaminando a la vida marítima, a nivel de biodiversidad, la flora y la fauna. Muchos animales también la confunden con comida y se lo acaban ingiriendo. Incluso luego, por un proceso que se llama bioacumulación, nosotros también, que estamos dentro de la cadena trófica, pues también nos acaba afectando. De hecho, hay muchas zonas en el planeta que están gravemente contaminadas por microplástico. Yo no sé, Wendy y Pedro, si ustedes habían escuchado la famosa isla de plástico del Pacífico. Sí. Pues es una isla que tiene dimensiones superiores a países como México o como Francia, repleta de microplásticos por los grandes giros oceánicos, las corrientes que la acaban acumulando. Pero es que no hace falta ir tan lejos para tener un problema como el del Pacífico. Aquí en Canarias también nos afecta de una manera bastante grande el tema de los microplásticos. Tenemos playas en Canarias que están afectadas con una gran concentración de microplásticos y al final se trata de un problema a tener en cuenta. Claro. Vamos con otro de los residuos que tenemos sobre la mesa, Víctor. Una lata, ¿qué consecuencias, qué impacto tiene en nuestro mar? Sí, las latas, por ejemplo, que pueden tardar desde 200 hasta 1000 años en descomponerse por completo, es decir, que pueden estar muchas generaciones contaminando, son bastante perjudiciales porque pues, están compuestas principalmente por metales como el aluminio, que en descomposición pueden liberar al océano pues metales pesados que acaban contaminando a todo lo que es el ecosistema marino. Entonces, a tener en cuenta también porque es bastante contaminante. Nosotros seguimos analizando el estado de nuestros mares. En este caso nos vamos a referir a muchos residuos, como por ejemplo los materiales de construcción. Ya lo hablaba antes Cristian, son muchos quienes pues depositan en el mar materiales de construcción. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué impacto tiene, Víctor? Sí, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, hormigón o escombros que acaban en el océano. Como decía Cristian, pues desgraciadamente mucha gente lo hace de forma ilegal, incluso algunas empresas también lo hacen de forma ilegal y tiene un daño bastante perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Al final pueden producir problemas a nivel de productos químicos, de sustancias químicas que pueden contaminar ecosistemas, dañándolos, alterándolos y al final es un grave problema. Por lo tanto, yo creo que debería de tenerse más en cuenta y regularse de alguna manera el desperdicio de este tipo de residuos. Otro de los residuos que nos encontramos habitualmente en nuestras costas, y esto es culpa de muchos de nosotros, es el vidrio. Estamos viendo ahí, por ejemplo, esa botella. Sí, el vidrio también, que además tiene un problema muy grande y es que tardan muchísimos años en descomponerse por completo. De hecho, se dice que su tiempo de descomposición es indefinido, es decir, que ni siquiera se sabe cuánto puede terminar de descomponerse porque tarda muchísimos años. Al final el vidrio lo que hace es que también, al igual que los plásticos, se descompone en materiales más pequeños y también pueden afectar, ya que ese material puede cortar también a los animales y a la flora y a la fauna. Bien, muchísimas gracias. Importantísimo en este sentido la educación ambiental. Y ya para terminar, otro de los residuos que más nos encontramos en nuestras costas, las toallitas. Víctor, ¿qué impacto tiene? Las toallitas húmedas, fundamental. Mucha gente, por una mala práctica, lo acaba depositando en el inodoro. No se debe hacer de esto. Al final, pues acaba obstruyendo cañerías y también alcantarillado y desgraciadamente, pues acaban también en el océano. De hecho, uno de los residuos que más se suele encontrar en el mar, desgraciadamente, son las toallitas húmedas, que tienen productos químicos y además pueden contaminar también a los ecosistemas marinos.
una de sus principales consecuencias también es bueno, pues el atasco de la red de saneamiento. Víctor Cardona, de la Asociación Ecomey, gracias como siempre por esta labor de divulgación. Muchas gracias. Gracias, un gusto como siempre. Bueno, nosotros ya llegamos ya al final de nuestro programa, les dejamos con toda la actualidad y la información en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a las 12 como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana, sean felices.